Señor Coronel Luis Alfonso Plazas Vega, muy buenos días. Muy buenos días, señor ministro. Muy buenos días al equipo de trabajo de la Hora de la Verdad y a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias por acordarse de nuestro cumpleaños. Aquí recibí un hermoso presente y no pude agradecérselo porque su teléfono no funciona o tengo el teléfono equivocado. Tengo que verificarlo. En todo caso, nuestro agradecimiento, y usted sabe el afecto, la devoción y el respeto que tenemos por militares como usted, grandes intelectuales. Algún día tendríamos que hacer el inventario de lo que le debe, por ejemplo, el tema de la historia de Colombia a los militares colombianos. Lo que han escrito sobre la historia de Colombia los militares colombianos, como usted, por ejemplo. Bueno, Coronel Plazas, vamos a lo nuestro. Píldoras para la memoria. Bueno, la píldora de hoy, mi apreciado ministro, desde aquí, desde los Estados Unidos, sobre el secuestro de 3 estadounidenses, los contratistas Thomas House, Kate Stansel y Mark González en el año 2003. Las personas que hoy tienen 18 años de edad, muchos de los cuales andan haciéndole aplausos al señor Gustavo Petro, en aquel entonces tenían 3 años. Ese es el problema, que la historia reciente no la conocen. Este secuestro, el hecho ocurrió en las selvas del departamento del Caquetá. Las víctimas eran contratistas de la empresa Northrop Grumman, una compañía que presta asesorías de seguridad al Departamento de Defensa de los Estados Unidos y ha facilitado técnicos mediante contratos en diferentes labores propias del Plan Colombia. El 12 de febrero del 2003, como parte de la cooperación antidrogas que el gobierno de Estados Unidos presta a través de este plan, del Plan Colombia, los contratistas tripulaban el avión Cessna Grand Caravan 208, cumpliendo una tarea de monitoreo sobre enormes cultivos de coca, cuando su aeronave se precipitó a tierra en la selva, en territorio con fuerte presencia de las FARC. Bueno, FARC y coca siempre van juntos. Ellos eran Kate Stansel, un exinfante de Marina de 44 años, analista de sistemas, oriundo de la Florida, que era el jefe de la misión, un veterano en misiones antidrogas en Colombia. Thomas House, de 55 años, de Connecticut, también veterano en la guerra antidrogas, él era el copiloto. Mark González había sido procesador de imágenes y analista de inteligencia de la Fuerza Aérea Americana. González estaba a cargo de fotografiar cultivos de droga y laboratorios de procesamiento controlados por las FARC. Solo llevaba 4 meses trabajando en Colombia. Sobrevolaban las selvas del departamento de Caquetá. La avioneta perteneciente al Departamento de Defensa de los Estados Unidos se dice que presentó problemas mecánicos y buscó aterrizar de emergencia en medio de la selva. Yo sospecho que fue alcanzada por el fuego de las FARC, porque es muy difícil que los americanos vuelen un avión sin la suficiente seguridad mecánica. De todos modos, derribado o accidentado, la avioneta se estrelló en el arborizaje, dejando a toda su tripulación con heridas y contusiones. El aparato quedó completamente destruido. Una vez en tierra, los tripulantes fueron rodeados por guerrilleros de las FARC, pertenecientes a la cuadrilla Teófilo Forero, una de las más sangrientas del grupo terrorista, cuadrilla que durante años ha sido comandada por Hernán Darío Velázquez, alias El País, un sujeto que fue formado como terrorista en Medellín, en una de las escuelas de sicariato de Pablo Escobar, y luego pasó a las FARC. Está pedido en extradición por narcotráfico y terrorismo por una corte de Columbia, Estados Unidos, desde el año 2009. Un dato para la audiencia. Luego de haber sido nombrado negociador por el gobierno de Juan Manuel Santos en el año 2012, el Paisa fue autorizado en el 2015 para viajar al Huila, desde La Habana hacia el Huila, ocasión en la cual asesinó a algunas personas que no habían cumplido con la extorsión exigida por su cuadrilla, y regresó tan campante a La Habana. Esto sucedió después de la firma de los acuerdos espurios sobre los cuales conocemos, pero que se utilizan como referencia judicial. Cuando el Paisa se dio cuenta que apresaron a Seusis Hernández, alias Santrich, al otro día se fue con un grupo de la Teófilo Forero
a las montañas del Caquetá. Días después allá le llegó Luciano Marín, alias Iván Márquez. Pero volvamos a nuestra píldora. El piloto del avión estrellado del estadounidense Thomas Yanis y el sargento del ejército colombiano Luis Alcides Cruz fueron aislados de sus 3 compañeros contratistas y asesinados en el acto por las FARC. Un equipo de rescate encontró los cuerpos al lado del avión con tiros de gracia. Se especula que como quedaron heridos, no querían las FARC que se convirtieran en una carga. Ese es el respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, sobre todo de estos criminales. Mientras tanto, los otros 3 contratistas secuestrados fueron internados en la selva. Año 2003. La desventura de estos americanos empezó con largas caminatas a pesar del mal estado de salud en que quedaron por cuenta del aparatoso accidente del avión. Los obligaron a marchar de noche, amarrados y aguantando sus dolores, hambre y sed. Tal vez estos amigos habían oído hablar de las vicisitudes de las víctimas de las FARC, pero nunca se imaginaron que las iban a vivir en una forma tan cruel. A partir del momento de su cautiverio, su seguro de vida era la intención de los codiciosos miembros del grupo terrorista de canjearlos por fuertes sumas de dinero que aspiraban a conseguir del gobierno de los Estados Unidos. De hecho, propusieron a los gobiernos de Colombia, Álvaro Uribe, y de Estados Unidos, George Bush, liberar a los terroristas presos en Estados Unidos, Ricardo Palmera, alias Simón Trinidad, y alias Sonia, a cambio de la libertad de los contratistas. No lo consiguieron. Después de varios días de camino, fueron reunidos con otros grupos de secuestrados, varios militares y policías, con la ciudadana colombo-francesa Ingrid Betancourt y su compañera Clara Rojas, con los políticos Luis Pérez, Jorge Eduardo Hechen, Gloria Polanco, Orlando Beltrán y otros importantes de la vida personajes de la vida nacional. Trofeos para conseguir dinero y dádivas jurídicas y políticas. Fueron testigos los secuestrados del trato inmisericordia a otros secuestrados, pero particularmente a los militares y policías. Fueron testigos de la forma cruel como desarraigaron a Emanuel, el niño de Clara Rojas, de su madre. También lo fueron del descarado reclutamiento de menores de las familias campesinas, de su adoctrinamiento, de su obligación a ser terroristas, las enseñanzas a matar sin compasión y a cumplir los caprichos de todo orden de sus jefes de las FARC. En junio de 2003, un periodista colombiano muy amigo de las FARC, Jorge Enrique Botero, viajó al interior de la selva al lugar de cautiverio de los secuestrados y con la anuencia de la guerrilla de las FARC entrevistó a los 3 estadounidenses para presentar pruebas de supervivencia dentro del proceso de extorsión político-económica que el grupo intentaba. Los contratistas enviaron mensajes a sus familiares y pidieron iniciar negociaciones. Este último punto, iniciar negociaciones, es obligatorio en esas demostraciones de supervivencia, porque se trata de sensibilizar a las personas y a los gobiernos. Es parte de la perversidad del proceso. Algunos importantes jefes terroristas acompañaron al periodista durante la visita, entre ellos el famoso genocida y comandante de las FARC, Jorge Briceño, alias el Mono Jojoy. El 9 de octubre del 2003 fueron publicadas 3 fotografías tomadas por Botero. En ellas las víctimas aparecían en uniforme camuflado. Esta es otra parte de la perversidad del secuestro. Los obligan a usar el mismo traje de los guerrilleros, de modo que en un intento de rescate del ejército puedan confundirlos con los bandidos y darlos de baja. Fue pasando el tiempo y algunos compañeros de cautiverio lograron la libertad, como el suboficial de la policía John Frank Pinchao, quien logró escapar en un acto heroico y relató lo que pasaba al interior de las cuadrillas de las FARC y las vicisitudes de los americanos y de otros secuestrados. O el caso de los políticos Luis Eladio Pérez y Clara Rojas, que fueron liberados. Estos últimos informaron cómo las FARC los requisaban y les quitaban las cartas que los americanos secuestrados le enviaban a parientes, políticos y periodistas de su país. Son los derechos fundamentales vistos por estos criminales. Durante los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, fueron forzados a cambiar de lugar caminando noches enteras en la mayoría de los casos, pero también en lanchas a motor por los ríos caudalosos de la Orinoquía y la Amazonía, o en camionetas
o en otros transportes automotores. Las FARC, mi querido ministro, son dueñas de estas regiones. La ausencia del Estado es evidente. Estuvieron soportando con dolor los malos tratos y las torturas, con pesadas cadenas en sus cuellos y con frecuencia asegurados con ellas a los árboles, comiendo carne de mico y dosis de arroz con frijoles durante semanas enteras, manteniendo la fe en su liberación gracias al amor a sus familias, en particular a sus hijos, inventando cualquier juego para librar la mente de la desesperación y para combatir el aburrimiento cuando pasaban semanas inactivos, solo esperando órdenes, permaneciendo en jaulas en medio de la selva, como las fotografías que circularon por las redes sociales lo denunciaron. No pasa nada. Caminatas extenuantes, encadenados, carreras a refugiarse cuando había bombardeos de las fuerzas militares y, en fin, acomodándose a las circunstancias para poder sobrevivir. Vivieron la forma como hacen juicios sumarios las FARC a los niños guerrilleros por razones baladíes y la tragedia de sus torturas, ejecuciones y fusilamientos. La forma como los obligan a cavar sus propias tumbas, fusilamientos que son realizados en forma obligada por otros niños. Ahora, la explotación sexual de las niñas guerrilleras, los abortos forzados, el suicidio de algunos niños guerrilleros desesperados con la vida que les obligan a llevar, y en fin, el atropello de todas las normas internacionales relacionadas con el derecho internacional humanitario. Considero, ministro, que también hay violación de los derechos humanos en la medida en que los sanguinarios jefes de esta organización criminal reciben la protección del gobierno y de los partidos políticos que los utilizan para sus intereses. Yo me pregunto, ¿cómo puede haberse prestado para esos acuerdos criminales de protección a los asesinos de las FARC la Organización de las Naciones Unidas? ¿Cómo pudo haber venido su secretario general Ban Ki-moon a participar en el vergonzoso espectáculo de Cartagena de Indias después de que el libro escrito por los contratistas dejó en evidencia los horrores de los dirigentes de las FARC, elevados a dignatarios por este desastroso y perverso gobierno que nos rige y que afortunadamente ya agoniza? Todas las barbaridades de la guerrilla son relatadas en ese libro, publicado por los contratistas después de rescatados por el Ejército de Colombia. Aquí lo tengo en mis manos. Out of Captivity es su nombre. Por fuera del cautiverio. Importante destacar que durante 1967 días, ahí lo señala el libro en su pasta, 1967 interminables días, Kate Stansel, Tom House y Mar González soportaron con estoicismo y fortaleza la criminal violación de su libertad por cuenta de las FARC y tuvieron el valor de salir a escribir la verdad de su terrible cautiverio, sin tratar de excusar a sus captores o pretender que recibieron un buen trato. Expresiones de González en el libro, menciono apenas 3, eran literalmente campos de concentración. Apenas había espacio para respirar. Y en las minúsculas raciones de comida era una suerte si en el insignificante caldo con una ración de arroz se asomaba una pierna o una cabeza de pollo. Estos señores tuvieron que soportar las heridas sufridas en el accidente, sobrevivir a las enfermedades de la jungla con aguas llenas de parásitos y picaduras de diversos tipos de insectos. Con frecuencia, moverse precipitadamente cuando la presión del ejército los obligaba. Cuando las tropas bombardeaban a poca distancia de donde se encontraban, tenían que huir con los guerrilleros corriendo todas las suertes que se pudieran presentar, incluyendo la pérdida de sus vidas en cualquiera de estos eventos, porque la orden de los cabecillas de las FARC era matarlos si los militares intentaban rescatarlos. Hasta que llegó el año 2008. En este año se realizó la Operación Jaque. Fue una milimétrica operación de inteligencia militar, realizada el 2 de julio del 2008, pero preparada con unos 3 meses de anticipación, en el marco de la política de seguridad democrática del gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, y llevada a cabo por el ejército de entonces, para rescatar a varios secuestrados en poder del grupo terrorista de las FARC. La operación le salvó la vida a Ingrid Betancourt, ciudadana franco-colombiana,
a los 3 contratistas estadounidenses, a 7 miembros del ejército y a 4 de la policía, en total 15 personas. Durante esta operación no hubo ni muertos ni heridos. Tanto la nación colombiana como la comunidad internacional reconocieron la precisión y la eficacia del Ejército Nacional de entonces. El nivel de reconocimiento a los militares colombianos alcanzó tal vez el punto más alto que se haya logrado en la historia de nuestra nación. Los genios de esta brillante operación, el general Mario Montoya y el coronel Juan Carlos Rico Arenas, recibieron de manos del presidente Álvaro Uribe Vélez la condecoración Orden de Boyacá, que es el mayor reconocimiento que puede darse a un ciudadano colombiano, en este caso por actos de valor. Lamentablemente, con el pasar del tiempo y llegado el gobierno de Juan Manuel Santos, el general Montoya pasó a ser objeto de múltiples investigaciones por supuestos delitos y al coronel Rico Arenas le fue negado su llamamiento a curso para ascenso a brigadier general. Cosas que solo pasan en Colombia. Lo mismo sucedió con los coroneles que fueron condecorados con la Orden de Boyacá por las operaciones Félix y Camaleón. Salió Uribe y llegó Santos y se truncaron sus carreras. Los dineros que dejaron de percibir las FARC por cuenta de este rescate son enormes. No tenemos las cifras, pero son millones de dólares. El gobierno francés estaba dispuesto a pagar el dinero que fuera por la liberación de su ciudadana Ingrid Betancourt. Y si bien el gobierno de los Estados Unidos no puede pagar ni un centavo por rescates en situaciones como la que describimos, tampoco puede oponerse a que grupos de ciudadanos puedan aportar notorias sumas de dinero para lograrlo. Todos estos dineros dejaron de entrar en las jugosas arcas de las FARC. Este grupo maneja cifras escandalosas en los paraísos fiscales del mundo. La hipocresía internacional se plasma en esa banca del delito, esos paraísos. Es muy difícil para un ciudadano tener cuentas en un paraíso fiscal. Las cifras mínimas para abrirlas son enormes. Yo solo he oído de casos especiales colombianos como el de 2 importantes negociadores del proceso llamado de paz en La Habana, Humberto de la Calle y Frank Perry, ambos relacionados en los medios por aparecer sus nombres en el escándalo de los Panama Papers. Pues se presume, ministro, que las FARC tienen cuentas en varios de esos paraísos y en cifras descomunales. En sus 1967 páginas el libro, en sus 457 páginas sobre 1967 días, el libro Out of Captivity, las 3 víctimas de este feroz plagio relatan no solo su sufrimiento, sino el del resto de secuestrados y la comisión de los más execrables crímenes en las selvas colombianas por un grupo de dementes terroristas que han sido y son defendidos por el gobierno de Juan Manuel Santos y ahora por su negociador de paz y candidato presidencial, que dirigieron el más vergonzoso arreglo con unos forajidos para perdonarles los más espantosos crímenes de la historia de este continente. Tristemente, 2 de los 3 matrimonios de los americanos secuestrados se acabaron, porque sus esposas pensaron que ellos perderían la vida en cautiverio y no podrían sacrificar su juventud. Hay que entenderlas. Miren esto, en este momento hay 760 secuestrados por las FARC, según listas de la Fundación País Libre, de cuya suerte nadie sabe. Los terroristas perdonados por la Unidad Nacional no dan razón de esas personas. 760 colombianos. Y a los congresistas que los perdonaron eso no les importa. Ojo, parlamentarios, que Dios no los va a perdonar. Tanto González como Stancel, los 2 de los 3 americanos, se casaron en segundas nupcias con colombianas para recomponer sus vidas. Ambos viven en la Florida, en territorio de lo que los criminales llaman el imperialismo yanqui. Pues aquí están felices y prósperos. Después de su rescate, los 3 norteamericanos interrogados por la Associated Press hicieron la apología del gobierno de Álvaro Uribe Vélez y su decisión de no negociar con secuestradores, y reconocieron la eficiencia y eficacia del ejército colombiano. También visitaron la Casa Blanca y el presidente George W. Bush con firmeza les manifestó que el gobierno de los Estados Unidos no había tenido en sus planes ningún tipo de negociación con las FARC para conseguir su liberación. Así debe ser. Varios de los guerrilleros comprometidos en el secuestro de los 3 norteamericanos y el asesinato del piloto Tom Jones han sido capturados, y el gobierno de Colombia se ha negado a enviarlos extraditados a los Estados Unidos, con el pretexto de que al ser de las FARC esta medida puede afectar lo que
ellos llaman el proceso de paz. Los más notorios, alias Joaquín Gómez, el señor Toncel Redondo, y alias Italia Ismael. Del asesinato del sargento colombiano, porque de estos secuestrados y el piloto asesinado, pues hay unas condenas y están esperando el momento en que caigan en sus manos los responsables para que vayan a pagar sus penas a la cárcel. Del asesinato del sargento colombiano Alcides Cruz, ni hablar, porque su crimen ya fue amnistiado por los congresistas de la llamada Unidad Nacional. Dios les cobrará esa impunidad. Hasta aquí, mi apreciado ministro y la querida audiencia colombiana, esta dolorosa píldora para la memoria. Señor coronel, muchísimas gracias. Uno queda instruido, emocionado, admirado del trabajo que usted hace con las píldoras de la memoria. Muchísimas gracias, señor coronel Plazas Vega.